Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenidos. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas para que puedas ver los videos de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno, pueblo salvadoreño, antes que todo vamos a esto, mire. Madre de Alejandro Mason dijo: quiero saber cómo está mi hijo. Familiares del asesor de seguridad nacional del presidente Nayib Bukele aseguran que la ropa que Alejandro vestía el día que lo capturaron estaba ensangrentada. Patricia Álvarez, madre de Alejandro Mason, ex asesor de seguridad nacional del presidente Nayib Bukele, lanzó públicamente un dramático llamado para ver a su hijo y procurarle la atención médica privada. Desde que fue detenido el pasado 9 de agosto hasta este lunes anterior, los familiares de Alejandro Mason no saben nada de las condiciones de salud. Lo último que se han enterado es que ha perdido el habla y no puede caminar. Lo supieron por una nota del diario de hoy que publicó la referente a que lo habían ingresado en el hospital Saldaña de los Planes de Rendero debido a un accidente de cerebrovascular que lo ha dejado sin habla y sin movilidad. De los familiares que han hablado con este diario temen que pueda morir. No he podido constatar su delicado estado de salud. He estado indagando, dijo la madre, sobre lo que es un derrame de cerebrovascular con médicos allegados a mi familia, y las respuestas no son alentadoras, dice la madre de Mason. Quiero saber cómo está mi hijo, quiero evaluar su condición, quizás pueda aún aunar su esfuerzo con médicos privados para restablecerlo. ¿Saben que le pido a Dios todas las noches que mi hijo amanezca, que no lleguen tarde a su lado? Dice la señora en un mensaje en el que apela a la primera dama de Bukele. Gabriela de Bukele Rodríguez, como madre apelo a ti. Puedes ponerte en mis zapatos y en los zapatos de mis madres de El Salvador, de las madres de El Salvador, y no sentir la angustia que sentimos. ¿Qué sentirás al ver a una de tus hijas que se encuentran entre la vida y la muerte y no quisieran abrazarlo? Yo sí, detalló. Otros familiares quienes pidieron no ser identificados, lamentaron que de parte del Estado no se le haya informado nada sobre la situación de salud, la cual empeoró 4 días después de ser arrestado el 13 de agosto. Aseguran la madre de Alejandro recibió una llamada de una persona que se identificó como policía. Le dijo que llegaría a la división de finanzas para retirar unas recetas de las medicinas que el reo necesitaba y órdenes de exámenes médicos que habían hacerle de urgencia porque se había puesto mal de salud. Sin embargo, cuando regresaron con las medicinas, ya no quisieron recibirla, así nomás sin darle explicaciones de los padecimientos del exfuncionario y de por qué no recibían los medicamentos que minutos antes los habían dado que compraran. Los informantes lamentaron que ningún funcionario a quien han recurrido en busca de ayuda haya respondido al llamado o mensajes con la intención de que le faciliten ver a Alejandro Mason, a quienes describen como una persona que ayudó mucho a Nayib Bukele, primero para ser alcalde de Nuevo Cucatlán y luego en la campaña presidencial. Ahora lo llaman traidor por haber denunciado a un diputado. En línea de tiempo de Alejandro se puede ver lo que desencadenó todo lo que están haciendo, afirmó un pariente cercano, quien añadió que Alejandro y Bukele eran amigos que ambos llegaron a la adolescencia. Una de las fuentes incluso recordó que eran tan amigos que hasta compartían actividades como, por ejemplo, jugar paintball. De hecho, en la internet se puede hallar una foto donde ambos estaban equipados para ese juego. La ropa tenía sangre. Los parientes ahora
del imputado de 3 delitos afirman que los primeros días de la detención supieron que lo tenían en las Bartolinas, en la División de Finanzas de la Policía Nacional Civil. Cuando fueron a buscarlo para pasarle ropa, implementos de limpieza, la policía no lo permitieron. En cambio, les entregaron la ropa de Alejandro, la ropa que Alejandro vestía el día que lo arrestaron, para que la lavaran y se la regresaran. Una de las fuentes asegura que la ropa estaba ensangrentada. No podemos asegurar si lo torturaron, pero ropa tenía sangre, afirmaron. Mientras estuvo en la División de Finanzas, a los familiares no les permitieron que les pasaran ningún tipo de objeto. Uno de los policías le dijo que no era asunto de ellos, que era orden de arriba, sin explicar a qué se refería. Cuando los familiares los increparon que cómo iban a hacer Alejandro para lavar la ropa, uno de los policías les dijo la tendrían que lavar y esperar desnudo mientras se secaba. También le dijeron que no le pasarían nada y que por tanto no le llevarían nada, que tenía todo cuanto él necesitaba. Así fue como dejaron de llegar a la división de frontera, donde los familiares se percataron que los policías sí aceptaban la ropa y los paquetes de limpieza y medicina que otras personas llevaban para sus parientes detenidos. En cambio, a los familiares de Alejandro Mason les dijeron que por órdenes de arriba no le podían pasar nada. A los pocos días, parientes de Alejandro sospecharon que él no estaba bien. Aseguraron que los $100 que le depositaron para la alimentación solo había gastado 60 en 3 semanas, pero no podían hacer. Al respecto, la madre de Alejandro Mason dice que en su mensaje que cuando su hijo estuvo en la División de Finanzas y Fronteras, la familia le llevamos medicinas correspondientes a sus múltiples padecimientos, presión alta y diabetes, y se nos impidió recibirla. No había autorización. Me preguntó por qué. Solo era que se le administraba una dosis diaria. No se le estaba sangrando al gobierno exigiendo que se le diera. Pero como ven, sucedió lo que pudieron haber evitado. Y dice, la farsa del debido proceso. El 26 de agosto, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió enviar a prisión preventiva durante 6 meses al asesor de seguridad nacional de la Casa Presidencial. Poco después que Bukele informara que sería capturado su ex asesor, la Fiscalía de la República informó que había ordenado la detención por los delitos de la revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por un empleado oficial y favoreciendo la evasión en beneficio del expresidente Mauricio Funes Cartagena. Pero ya en la audiencia se supo que también sería procesado por el delito de extorsión. El juzgado le puso reserva total al caso. De acuerdo con los familiares del exfuncionario, no les han permitido la contratación de un abogado particular, sino que tienen 3 defensores de la Procuraduría General de la República asignados. Sin embargo, después de la audiencia de imposición de medidas, lograron hablar con uno de ellos, quien les manifestó que casi nada podían hacer por una defensa técnica efectiva. El abogado de la Fiscalía, el abogado de la PGR dijo que no querían ser desemparazador, pero que realmente el régimen de excepción los tenía prácticamente atados de mano y que prácticamente la fusión de un abogado en el marco del régimen no sirve para nada. El letrado también le aclaró que podían hacer una solicitud de habeas corpus, revisión de procesos, porque esos recursos simplemente la Sala de lo Constitucional los recibía y los dejaba tirados, que no servía de nada. Cuando le plantearon solicitar medidas sustitutivas a la detención, les aseguró que durante la audiencia él las pidió, pero que se las habían negado. El abogado dijo que tampoco podían ver a Alejandro porque no se le permitía y que mientras estuviera vigente el régimen de excepción no podrían platicar con él, que jamás lo verían porque no se le permite y que mientras estuviera el régimen no podrían platicar con él.
ante el panorama que el defensor público le planteó a los familiares de Alejandro y lo increparon. ¿Y entonces cómo van a hacer para defenderse? La respuesta que obtuvieron fue prácticamente, o sea, de los abogados, solo van a hacer el acto de presencia en las audiencias y luego notificar el resultado porque realmente no se puede hacer nada. Una audiencia sin presencia, de acuerdo con los familiares, el ex asesor de Seguridad Nacional, eso de que el Estado les pone un abogado es una completa farsa, nomás para darle apariencia de que están respetando el debido proceso y el derecho a la defensa técnica de los imputados. El abogado con quien los familiares hablaron le manifestaron que él tenía miedo, tanto así que cuando le dijeron si podía compartirles el número de teléfono, el letrado se los negó, le retiró que sentía temor. Dice, pero además de señalar la inoperancia de los defensores públicos, parientes de Alejandro Mason aseguraron que aún los medios mencionaron que el exfuncionario tuvo una audiencia virtual. Eso no es cierto. Los abogados les afirmaron que nunca lo vieron a través de las pantallas, como suele ser, que si bien los imputados no son trasladados de su celda a los tribunales, pueden observar e interactuar en las audiencias a través de cámaras y pantallas. A este respecto, la madre de Alejandro Mason reprochó que desde que inició el gobierno con el estado de excepción, he leído sobre muchos hechos de detenidos inocentes y el pésimo e inexistente trato a los derechos humanos y la dignidad humana. Más que todo me he enfrascado en la dignidad humana con lo cual todos hemos nacido. El hecho de ser valorado y respetado en este régimen de excepción deja mucho que desear. El trato hacia el ser humano trató, bueno, y sigue ahí. Van a disculpar, tuve que leerlo todo para ver el contexto. Así que la mamá de Alejandro Mason, la señora, en vez de arreglar las cosas, las puede arruinar. Porque ella le está llorando a un periódico chayotero. ¿Y desde cuándo a la prensa gráfica o al diario de hoy le ha importado la salud o la seguridad de funcionarios del gobierno? Si al contrario, le tiran de lleno. Entonces la señora, al parecer, como que tiene miedo que el cipote se le muera ahí adentro bueno, la señora prácticamente ha salido. Mire, estos son como quien dice, hay un dicho que dice necesitado y con garrote, algo así, porque viene pidiendo ayuda, que quiere ver a Alejandro Mason, pero a la misma vez viene a arremeter contra el gobierno con la seguridad y viene a seguir el mismo discurso de la oposición y todavía querer usar la imagen del presidente, de la esposa del presidente, o mezclar a la niña del presidente, diciéndole a Gabriela Bukele, ¿qué pasaría si usted quisiera ver? No, hombre, señora, esas pajitas nadie se las va a creer. Pero bueno, vamos a escuchar otra cosa, ¿verdad? Ya cambiando de tema. El presidente tiene esa mayoría. Con los partidos aliados no solo tiene mayoría calificada, sino que tiene mayoría absoluta. Con los aliados le permite el régimen de excepción, por ejemplo, cosa que no pueden los 56 diputados solos. La bancada sola no puede aprobar el régimen de excepción. Bueno, entonces he descrito un proceso legal. Es absolutamente legítimo y legal que la mayoría legislativa que nosotros, el pueblo, le dimos a la bancada Cian, elija a las autoridades de segundo grado. ¿Cuál es la cooptación? Que me explique Bessy Ríos claramente cuál es la cooptación. De lo contrario, tendría que ser así. Presidente, no coopte las instituciones. Entonces que al fiscal lo nombre la ONU, o lo nombre la OEA, Almagro que lo nombre, o que lo nombre Ruth López de Cristosal, o que lo nombre Fusades. O bueno, ya directamente que lo nombre el FMLN o Arena, pues, el COENA, o la Comisión Política, tal, ellos que nombren para que usted no coopte el Estado. Pero eso es un planteamiento absolutamente estúpido, ¿no? Porque ni al jefe de la ONU,
ni al jefe de la OEA, ni a Ruth López, ni a ellos no se han presentado a las urnas. No hemos votado por ellos. ¿Por qué ellos van a hacer algo así? Por lo tanto, lo correcto, lo legal, lo legítimo es que la mayoría, que nosotros por decisión nuestra, libre, soberana, democrática, pacífica, elegimos como pueblo, fue esa la que está. Y es la que tiene que nombrar a las autoridades de segundo grado. No hay absolutamente ninguna cooptación. Es una imprecisión conceptual grave. Y en el inclusive increpaba a veces Ríos decirle porque ella comparaba a Cuba con El Salvador. Y no tiene comparación. A eso te lleva la imprecisión conceptual. Empiezas con una imprecisión conceptual y por eso dije burrada. Perdón, sí, pero es que no tiene otro nombre. Te empiezas por una imprecisión conceptual y terminas comparando a El Salvador con Cuba, con un ejemplo absolutamente estúpido, que es el siguiente. Es que en Cuba también hay elecciones, es que la democracia no es ir a votar, si en Cuba también elige la gente, solo hay un partido, ¿verdad? Exacto. Pero la gente vota. ¿Y quién contra quién? Entonces, hay un solo partido, hay una sola planilla, una sola propuesta. No. Y entonces van a votar la gente. Bueno, ahí está la respuesta de Giovanni Galea correspondiente a la señora Bessie Ríos, correspondiente a lo que ella decía. Yo también pienso que hay veces que Bessie Ríos sí da buenos planteamientos, pero hay veces como que se le va la piscucha. O sea, comparar a El Salvador con Cuba, nada que ver, ¿me entiendes? O que quisieran comparar El Salvador con Nicaragua. Allá cuando hay un candidato potencialmente que tenga arrastre, lo que hacen es buscarle un clavo o meterlos presos. Y ya lo sacan de la contienda y aunque hayan elecciones en Cuba y en Nicaragua, ¿verdad? Cuando miran a alguien fuerte, ligerito, buscan como la de darle vuelta. En El Salvador hay varias fórmulas. Dígame si el presidente ha metido preso hasta la fecha a un candidato presidencial o alguno que vaya para alcalde. ¿Verdad que no? Ahí hay libertad de expresión, ahí hay derechos. Todo aquel que se quiera postular solo se escribe en un partido y ya estuvo. Pero ahí sí creo que la regó la señora Bessie Ríos. Sí dan buenos análisis la señora, pero hay veces sí siento como que se le va la piscucha, no le voy a dar paja, ¿verdad? Razón tenía lo que dijo Giovanni Galea. Bueno, también la mayoría de los salvadoreños en el exterior están dando su respaldo al presidente Nayib Bukele. Fueron las declaraciones del sociólogo René Martínez correspondiente. Y escuchemos, por favorcito. Mira, lo de poner en reserva los casos es parte de los procesos jurídicos y en última instancia son irrelevantes, ¿no? Porque lo relevante es que funcionarios de Nuevas Ideas han sido llevados ante la justicia. Ese es el punto relevante, no si lo pusiste en reserva o no. ¿Y por qué es relevante ese hecho y no el otro? Porque los gobiernos anteriores no vimos que el partido Arena o el partido FMLN enjuiciara o mandara, digamos, a la cárcel a sus propios funcionarios. Pues eso nunca lo hemos visto. Ahora, que se van a seguir dando casos de corrupción, seguramente, si es que la corrupción es bicentenaria en este país, ¿no? Y es una cuestión estructural y que tiene que ver con cuestiones incluso no solo económicas, sino que el haber visto al Estado como un Estado patrimonialista y el hecho también de reproducir la corrupción a todo nivel, ¿no? Empezando desde lo más bajo. Entonces, como digo, lo relevante no es si se puso en reserva o no el caso, lo relevante de es el hecho de que el partido está llevando a la justicia a funcionarios, ¿verdad? A funcionarios de su propio partido, ese es el punto relevante. Y a veces las cuestiones se ponen en reserva también porque si no se corre el peligro de caer en el show mediático, ¿no? Y en la medida en que se hace show mediático sobre algunos casos en particular, eso también contamina las escenas, contamina todo el proceso de recolección de pruebas documentales, testimoniales y periciales, y entonces lo mejor es tenerlo
en reserva, ¿no? Ahora, al final son decisiones que se toman en el ámbito jurídico. Licenciado, de igual manera, a nosotros nos interesa conocer su valoración sobre el voto en el exterior. Hemos visto de igual manera la diáspora bastante motivada y me gustaría también una valoración suya al respecto, en el sentido que a la diáspora siempre se le vio únicamente como un económico, pareciera o daba la impresión que se estaba únicamente aprovechando de ellos, pero nunca se les tomaba en cuenta para decisiones tan importantes y en este caso para procesos electorales. ¿Qué valoración hace al respecto? Bueno, de hecho, los salvadoreños internacionales fueron vistos de forma utilitaria. O sea, nada más se esperaba de ellos su dinero vía remesa, pero se les había confiscado la nacionalidad, ¿no? Porque si tú no puedes ejercer tus derechos políticos, activos y pasivos, es porque has perdido tu nacionalidad. Entonces, nuestros salvadoreños internacionales, al nomás salían de la frontera, nuestras perdían esa nacionalidad. Entonces estaban nada más mandando sus remesas. Bueno, fueron esas remesas las que mantuvieron prácticamente medianamente a flote este país durante la época de la gran criminalidad y la gran corrupción. Y ahora lo que estamos viendo es que se le devuelve la nacionalidad al devolverle a nuestros compatriotas sus derechos políticos activos y pasivos. Es por eso de la enorme motivación, ¿no? Y es por eso también que la inmensa mayoría de los salvadoreños en el exterior le está dando su respaldo al Exactamente. La diáspora salvadoreña estamos listos para apoyar los cambios y para volver a reelegir al presidente de la República, Nayib Bukele, y a la bancada CIAN para que le dé la gobernabilidad. La diáspora salvadoreña no tenía interés en la política de El Salvador, no quería saber, incluso no quería en El Salvador, mucho menos invertir. Desde que llegó el presidente Nayib Bukele, la perspectiva y la mente cambió de la diáspora. Ahora se interesan más por la política, ahora viajan más para El Salvador y ahora invierten más en nuestro querido país, El Salvador. Muchos salvadoreños acá son nacionalizados y que ya están a punto de jubilarse, entonces prefieren ir a pasar sus últimos días a El Salvador y allá les llega el billete y allá disfrutan del terroncito de El Salvador. Ahora que hay seguridad, ahora que hay libertad, ahora que está más tranquilo y que los tiempos han cambiado y que la gente anda más feliz. Bueno, señores, lo voy dejando. Recuerden que déjenme su comentario correspondiente a lo que les acabo de mostrar, correspondiente a Alejandro Mason, donde la mamá llora por él y tiene miedo de que tire los tenis o que muera. Y como les digo yo, la señora, como dice el dicho, con hambre y con garrote, pidiendo y a la misma vez atacando y uniéndose, quejándose con periódicos que son opositores al gobierno. Así que recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo, no te lo puedes perder. Búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Ahí se los dejo. Nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu! Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. Mire, este es mi segundo canal. Ahí hacemos puros en vivo. La Neta SB. Búsqueme ahí. Es de gratis y es de choto. ¡Salud, Lulu! Nos vemos.